Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio creado por la firma de abogados Coronel y Pérez para conversar sobre temas de actualidad. En esta oportunidad nos ocupa el tema del conflicto entre México y Ecuador, que es un conflicto de relevancia nacional, pero que trasciende también al ámbito internacional, y justamente por eso, para efectos de conversar sobre este tema, en esta ocasión contamos con la participación del doctor Hernán Pérez Luz, quien es socio fundador de la firma Coronel y Pérez. Es experto en derecho público, derecho internacional, litiga también en cortes nacionales e internacionales y hasta hace poco tiempo fue embajador del Ecuador en la ONU. Es un gusto tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. Y pues para dar inicio al conversatorio, voy a formular una serie de preguntas para ir puntualizando y comentando pues cuál es el estatus actual de este conflicto y cuál es la óptica respecto al futuro que usted ve para este conflicto, ¿no? Entonces, pero para iniciar, el primer tema que me gustaría conversar con usted es justamente cuál es el antecedente del problema, cuáles son los hechos que suscitaron en el conflicto que actualmente se encuentra México y Ecuador. Tiene la palabra, doctor. Gracias, muy amable por la invitación, por la oportunidad para conversar con todos ustedes sobre este tema que es de gran actualidad. Vamos a dedicar, ojalá, una hora, un poco menos quizás, ojalá, a abordar este conflicto o estos conflictos, porque son dos demandas internacionales a la luz básicamente del derecho internacional público. Habrá alguna consideración, obviamente, de carácter político, pero fundamentalmente este es un análisis de carácter legal. Eh, Debo añadir que lamentablemente en el Ecuador hay poco interés desde el punto de vista jurídico en temas de derecho internacional. Hay una poca tradición, las universidades no le ponen mucha atención a estos temas y quisiéramos de un poco con este debate, con esta conversación, quizás despertar el interés de ustedes, aclarar algunas dudas que tienen y ojalá que sea el primero de muchos webinars alrededor de temas de derecho internacional público. Vamos a abordar primero pues los hechos. Los hechos son relativamente conocidos, pero vale la pena detenerse un poco y volverlos a revisar porque hay ciertas circunstancias que salieron más bien a la luz durante el debate procesal que se dio con ocasión de las medidas cautelares. El 17 de diciembre del 2023, Jorge Glass, que estaba bajo libertad condicional, ingresa a la Embajada de México en Quito. Ese mismo día, Ecuador pide a la embajada que coopere y que le solicite al señor Glass dejar las instalaciones. Al día siguiente, México confirma que el señor Glass ha ingresado y que ha pedido, entre comillas, protección y que de solicitar asilo, en ese momento no aparecería que no lo había solicitado, México lo consideraría. Ecuador envía alguna información al respecto. Pasa casi unas 3 semanas y el 5 de enero Ecuador informa sobre una nueva orden de detención que recaía sobre el señor Glass. Le informa a México. El 28 de enero, México informa que Glass sigue en la embajada y que evalúa su pedido de asilo. Recién en ese momento Ecuador se entera formalmente que Jorge Glass había pedido un asilo por la respuesta que le da México. Al día siguiente, el 29 de enero, ya estamos en el 2024, Ecuador recuerda a México que Glass está condenado por corrupción y le advierte que el asilo en este caso no procede. Ese mismo día, el 29 de febrero, un mes después, México durante un mes no responde esta última comunicación. El 29 de febrero responde, Ecuador le reitera la solicitud que Glass salga de la embajada
y pide autorización esta vez para que la policía ingrese a las instalaciones de la embajada. Pasan los días. El 6 de marzo, México dice que sigue estudiando el asilo y le propone al Ecuador formar una comisión mixta para que analicen la situación. El 19 de marzo, Ecuador le entrega más información sobre los casos que penden sobre el señor Glass. El 21 de marzo, ya estamos en marzo del año 2024, hay una reunión de los representantes de ambos países en Quito, en la cual el Ecuador insiste que Glass cometió simplemente delitos, no políticos, sino delitos comunes. El 25 de marzo, 4 días después, Ecuador provee de más información a México sobre la situación jurídica de Jorge Glass. El 3 de abril, ya estamos acercándonos a la fecha más difícil. El 3 de abril, aquí viene un poco la detonante. El presidente de México, López Obrador, ustedes recordarán, cuestiona en su rueda de prensa de la mañana, cuestiona la legitimidad de las elecciones de Ecuador y hace una insinuación muy grave en el sentido de que el asesinato de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, habría sido orquestado por el presidente Noboa para facilitarle el triunfo. El 4 de abril, al día siguiente, Ecuador declara a la embajadora de México en Quito persona non grata, le da 72 horas para que abandone el país. El 5 de abril, al día siguiente, México anuncia que luego de un, entre comillas, detenido a estudio, ha resuelto conceder el asilo a Glass y que va a pedir un salvoconducto. Ecuador le contesta que no conoce la resolución. Ecuador hasta ese momento no conocía la resolución sobre la concesión del asilo. 5 de abril. El 5 de abril también México solicita la cooperación para que, para que la embajadora pueda salir del país. El 5 de abril a las 4 de la tarde, México solicita autorización para 2 aviones militares. Eso se conoció después, para que 2 aviones militares aterricen, ingresen al espacio aéreo ecuatoriano, aterricen en Quito. Afirman que la embajadora a las 4 de la tarde viajaría con una delegación, entre comillas. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, México comunica que ya la embajadora no va a viajar entonces como se había planificado o como lo había dicho antes, sino que va a viajar el 17 de abril, pero por una línea comercial, pero que requiere que se le dé un trato VIP. Ese mismo día más tarde, Ecuador solicita que Glass sea entregado o se le permita a la policía ingresar. México niega ese pedido. El 5 de abril a las 10 de la noche, Ecuador ingresa a la Embajada de México en Quito y apresa a Jorge Glass. Ese es los hechos que sucedieron en Ecuador. Ahora veamos la cronología del conflicto a nivel internacional. El 9 de abril, como ustedes recordarán, hay una sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que a solicitud de Ecuador se reúne dicho organismo y México no asiste a la reunión en la cual se discute este asunto. El 10 de abril el Consejo sesiona a solicitud de Colombia y tampoco México asiste a la reunión. El 10 de abril finalmente el Consejo Permanente adopta una resolución en la cual condena a Ecuador por los hechos que ya hemos visto del 5 de abril, rechaza el abuso de asilo y la interferencia en asuntos internos. De alguna manera también condena cuestiona al menos lo hecho por México. Urge a las partes a dialogar y a encontrar una solución pacífica. Esto es muy importante. La resolución de la OEA termina haciendo un llamado a que las partes busquen una solución pacífica. Como ustedes recordarán, México
prácticamente no ha dado muestras de buscar una solución pacífica. Días después, México pues trató de bloquear un préstamo de la CAF para el Ecuador, cosa que no es un síntoma de, o no es un buen signo de que se está buscando una solución amigable. Veamos ahora qué sucede en La Haya. El 11 de abril, al día siguiente de que se adopta esta decisión, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es decir, el 10 de abril el Consejo Permanente de la OEA hace un llamado a las partes a que solucionen las diferencias de manera amigable. Al día siguiente, en México, en La Haya, propone una demanda contra Ecuador y solicita de una vez medidas provisionales. El 18 de abril, la Corte Internacional fija para el 30 de ese mismo mes la audiencia para escuchar la solicitud de México de medidas provisionales. Aquí debo hacer una explicación. El poco tiempo que le tomó a la Corte de fijar la fecha se debe a que, de acuerdo al reglamento, cuando hay pedidos de medidas provisionales, la Corte tiene que hacer una suerte de alto en, la, en, la, en, sus, en su agenda para atender en audiencia al pedido de medidas provisionales, porque se entiende que son medidas urgentes. De ahí es que la Corte apuró su agenda y fijó para el 30 de abril eh, la audiencia. El 29 de abril, por su parte, Ecuador, con lo que creo que fue una buena estrategia, presenta la demanda contra México. Y el 30 de abril hay la audiencia para escuchar a México y el 1 de mayo hay la audiencia para escuchar a Ecuador. Y el 23 de mayo, ¿verdad?, del año 2024 de este año, la Corte Internacional dictó una resolución negando el pedido de medidas provisionales. Básicamente, esta es la secuencia de los hechos hasta ese momento. Muchas gracias, doctor, por aclararnos cronológicamente cuál es el antecedente de este conflicto diplomático. Y como usted lo menciona en el último de los puntos, actualmente la Corte Internacional de Justicia es quien está en conocimiento del problema, del conflicto, para su futura resolución. Y la siguiente pregunta que nos surge una vez conociendo que la Corte está en conocimiento del conflicto es ¿por qué esta Corte tendría jurisdicción para pronunciarse sobre el mismo? Eso, coméntenos un poco, doctor, sobre la jurisdicción de la Corte. Ya. Recordemos que antes de pasar a eso, recordemos cuáles fueron las medidas provisionales que solicitó México en esa audiencia, que ya la vamos a analizar más adelante, ¿no? Solicitó que el Ecuador adopte pasos apropiados e inmediatos para proveer la entrega y seguridad de instalaciones de la embajada en Quito, que Ecuador permita que los agentes diplomáticos mexicanos abandonen sus residencias privadas, que Ecuador asegure que no adoptará ninguna acción que afecte los derechos de México, que Ecuador se abstenga de cualquier conducta que agrave la disputa. Con respecto a la pregunta, ¿por qué está la Corte Internacional de la Haya involucrada en este conflicto? ¿Por qué no está, por ejemplo, la OEA o las Naciones Unidas o alguna otra entidad? Vamos un poco a recordar o a tomar el enfoque desde el punto de vista ahora de la Corte Internacional. La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en el año 45, prácticamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en el artículo 7 de la Carta, ¿verdad?, se establece que uno de los órganos de las Naciones Unidas será la Corte Internacional de Justicia. En el capítulo 14 de la Carta, en el artículo 92, se establece, ¿verdad?, que la Corte será el órgano judicial principal, no el único, pero principal de las Naciones Unidas, y va a funcionar de conformidad con un estatuto que se anexó
a la Carta en el año 45. Recordemos de paso que el Ecuador fue uno de los países fundadores de las Naciones Unidas en el año 45 en San Francisco. El artículo 93 expresamente declara que todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto parte del estatuto, partes en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, ¿cuál es otro artículo que es muy importante tener en cuenta? El artículo 94, ¿verdad? Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué sucede si una de las partes en un litigio no acata la decisión de la Corte? Pueden haber algunas sanciones, ¿verdad? El Consejo de Seguridad podría dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo. Esto en la práctica no se ha dado, pero eventualmente está ahí previsto ya en la Carta. Veamos ahora el estatuto. El estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como les decía, forma parte de la Carta. En el artículo 1 establece la Carta de las Naciones, de la Corte. El artículo 30.1 habla de que la Corte va a formular un reglamento. Este es el tercer documento jurídico importante. Tenemos primero la Carta, que se refiere al estatuto, y el estatuto a su vez se refiere a un reglamento. El reglamento fue aprobado en el año 46, básicamente un poco acomodado al que ya existía en la Corte Permanente de Justicia que creó la Liga de las Naciones. Y duró hasta el año 78, cuando se introdujeron algunos cambios importantes y sustanciales al reglamento. Entonces tenemos la Carta, el Estatuto de la Corte Internacional y el reglamento. Ahora, hay dos tipos de jurisdicción que tiene la Corte. La una que es la contenciosa y la otra la de carácter simplemente consultiva. Veamos primero la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción contenciosa requiere básicamente el consentimiento del Estado para someterse a la Corte, la membresía de las Naciones Unidas. Ahí está ya, formamos parte, por ser miembros de las Naciones Unidas, formamos parte de la Corte. Sin embargo, hay varias formas como los estados, ¿verdad?, pueden dar este consentimiento. Si no es suficiente, por ponerlo así, ser miembro de las Naciones Unidas para tener acceso a la Corte de una manera inmediata. Debe cumplirse otras condiciones. Por ejemplo, la Corte tiene jurisdicción sobre un estado porque han pactado las partes. Las dos partes han pactado que en un tratado, típicamente, digamos un tratado de demarcación territorial, que en el evento de una disputa, la Corte Internacional de Justicia en La Haya tendrá jurisdicción exclusiva para definir la controversia o solucionar la disputa. Esa es la primera fuente de jurisdicción de la Corte. La otra es que puede ser que se llaman las cláusulas jurisdiccionales. Puede ser que en un tratado multilateral o bilateral también, de amistad, etcétera, las partes hayan acordado que en el evento de que se haya una disputa en el futuro, esta disputa la va a resolver la Corte Internacional de Justicia. Entonces ya no se trata de que las partes tienen un conflicto y que dicen, han acordado que este conflicto lo resuelva la Corte. Se trata de ahora de firmar un tratado y dentro del tratado hay una cláusula y dice, en el evento de una disputa, la Corte es quien define. Ese está establecido en el estatuto, en el artículo 36.1. Ahora, ¿cuántos tratados tenemos se han firmado y en las que hay esta cláusula? Que curiosamente son bastantes. Son 297 tratados y convenciones entre bilaterales y multilaterales
en los que las partes han acordado que en una disputa posible, esta disputa la resuelva la Corte Internacional de Justicia. Hay otras fórmulas por las cuales la Corte toma jurisdicción sobre un caso, por ejemplo, por la aceptación unilateral con respecto de todos los estados. Esta es la manera como, digamos, sería la ideal, que todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas declaren unilateralmente que están ellos dispuestos a ser demandados o a utilizar a la Corte para demandar a otros estados que también así lo hayan declarado unilateralmente para tener jurisdicción. No es, lamentablemente, no son muchos los países que han hecho este tipo de declaración. Es una declaración que de alguna manera apuesta al derecho internacional. Es decir, yo, Estado, declaro que estoy abierto a a que me demanden ante la Corte Internacional. Creo tanto en el derecho internacional que no tengo inconveniente en ser demandado en cualquier momento por un Estado ante la Corte. Ya veremos qué estados han hecho ese tipo de declaración. La cuarta manera como la Corte toma jurisdicción es el famoso caso, pues, cuando un estado responde a la demanda de otro sin objetar la jurisdicción de la Corte. Digamos que un estado no ha firmado la declaración unilateral, digamos que no hay una cláusula jurisdiccional involucrada, etcétera, pero el estado es demandado y no objeta la jurisdicción de la Corte se entiende prorrogada la jurisdicción. O también puede tomar la Corte por declaración de la propia Corte de que un diferendo, ella es la que lo tiene que definir. Hay casos en los cuales, muy pocos, en verdad, en los que la Corte, dentro de una disputa, define que ella es quien tiene la jurisdicción. Y por último, por medio de una interpretación de la propia Corte con respecto a una sentencia o a una resolución. También puede haber cuando se pide la revisión de una sentencia. Esa es otra forma como la Corte puede tener jurisdicción. Habíamos hablado de la aceptación de la jurisdicción de la Corte como obligatoria con respecto a todos los estados. Bueno, hay 74 estados, países. Hay 74 estados solamente de 193 que sean, digámoslo así, por ponerlo, se han arriesgado y han declarado unilateralmente, yo, Estado tal, declaro que unilateralmente me someteré a la jurisdicción de la Corte cuando sea demandado ante ella por cualquier otro Estado. Es decir, hay una confianza en la Corte, en el derecho internacional, etcétera. De la región de América Latina, solamente podemos citar el caso de Barbados, de Costa Rica, Dominica, la República Dominicana, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. No hay más estados que hayan tomado esta decisión. Ustedes podrán ver que en algunos casos hay una fecha anterior a la creación de la Corte, porque se refiere a la declaración similar que hicieron antes ante la Corte Permanente de Justicia. ¿Y sobre qué asunto? Bueno, hay sobre los más variados asuntos, desde interpretación de tratados, cualquier cuestión con derecho internacional, la determinación de ciertos hechos, etcétera. Así que hay una variedad, una gama muy grande. Pero esto, como yo les explico, no lo han hecho todos los estados. Ecuador no lo ha hecho y creo que mi posición es que debería hacerlo. Es una demostración, como lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Honduras, lo ha hecho México, Uruguay, Perú, de que tenemos confianza en el derecho internacional y que no, entre comillas, no nos importa que nos demanden porque sabemos que nos comportamos de acuerdo a las normas del derecho internacional. Ahora, la otra jurisdicción que les refería era simplemente una jurisdicción consultiva. Está prevista en la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad pueden solicitarle a la Corte Internacional que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídicas. Igual lo pueden hacer otros órganos especializados. No es vinculante la opinión que da la Corte, pero el peso jurídico es muy grande
es muy difícil que un Estado ignore, perdón, que un organismo internacional, un órgano de las Naciones Unidas, ignore, eh, a- no haga caso a la opinión que tenga la Corte sobre un aspecto de jurídico. Cuando se habla de organismos especializados, estamos hablando del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, etcétera. Hay una serie de varios organismos internacionales que curiosamente es una de las funciones de la Corte que provoca bastante literatura al respecto. Ahora veamos un poco cuál fue el origen pues, de la jurisdicción de México y Ecuador. ¿Cómo así estamos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya si el Ecuador no ha dado ese consentimiento unilateral? Bueno, el origen de la jurisdicción de la Corte está en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Este tratado, ambas partes, curiosamente, como era lógico, lo invocan como sustento a la jurisdicción de la Corte Internacional. Este tratado fue firmado, fue suscrito en Bogotá. De hecho, se lo conoce como el Pacto de Bogotá, el 30 de abril del año 48, como parte de la novena conferencia panamericana, ¿no? Y fue ratificado por México y por Ecuador. El año 48 deberíamos pensar un poco, esa época acababa la guerra, se acababa de crear las Naciones Unidas, había en el mundo, había una confianza de alguna forma en que se le apostaba mucho a la solución pacífica de las controversias, había mucho énfasis en el rol del derecho internacional, había mucho entusiasmo, hasta cierto punto una suerte de ilusión colectiva de que después de haber sufrido semejante confrontación bélica, los países iban a encontrar una solución pacífica a sus diferencias. Y de eso, parte de esa cultura o de esa situación que se vivió, ese escenario, digámoslo así, está como testimonio este interesante tratado americano de solución de controversias. El artículo 31, ¿verdad? Del Pacto de Bogotá expresamente dice que conformidad con el inciso segundo del artículo 36 del Estatuto de la Corte, ¿verdad? La Corte va a tener jurisdicción sobre cualquier controversia de orden jurídico que surja entre las naciones que se han firmado y sobre varios temas de derecho internacional. Entonces, esa es la fuente de la jurisdicción. ¿Qué ha dicho la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la jurisdicción sobre el Pacto de Bogotá? Es interesante porque en la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya, los países de la región, los países americanos, Latinoamérica, han recurrido varias veces. Se podría formar una jurisprudencia sobre los casos que han presentado, ¿no? Sobre todo en diferentes territoriales. Y todo, casi siempre el tratado que se invoca es el Pacto de Bogotá. Pacto de Bogotá es el que se invoca. Y, y eso ha llevado a que la Corte haga un análisis detenido sobre el Pacto de Bogotá para asegurar su jurisdicción. Uno de los casos de Chile versus Bolivia del año 2022 está reportado, ¿verdad? Hay una decisión de la Corte que dice que el único requisito para que haya jurisdicción de la Corte es la existencia de una disputa que no puede arreglarse por la vía de la negociación directa. Esto es muy importante porque el argumento que va a hacer Ecuador más adelante tiene conexión con esto. Hay otra jurisprudencia en un caso de Nicaragua contra Honduras. También ahí está, esa es la posición que ha tomado la Corte. Aquí, ya. Ahora, ¿cuáles son las normas que habría violado Ecuador según México? Veamos, regresemos un poco al caso que nos ocupa el día de hoy. Bueno, con respecto a esto, puedo decirles que en la demanda, eh,
las normas que, según México, Ecuador ha violado, tienen que ver con Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, 3, que tienen que ver, y la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá, con respecto a que no a la obligación de Ecuador, ¿verdad?, de resolver sus disputas de manera pacífica. Eh, la Carta de la OEA, la Carta del Pacto de Bogotá, dice. Y con respecto a la embajada, eh, necesito aclarar aquí que son esta la Convención de Viena. Estas son las tres, las dos fundamentales obligaciones, ¿no? Con respecto a la obligación de Ecuador de solucionar la, la, la disputa con México de manera pacífica y con respecto a la embajada diplomática. Las normas ahora, a su vez, que habría violado Ecuador, México, según Ecuador. Según Ecuador, México ha violado normas con respecto a la permanencia del señor Glass en la embajada, con respecto a la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas del año 61, ya vamos a ver por qué, con respecto a la Convención sobre el asilo diplomático, la Convención de Caracas, y con respecto al asilo político del año 33. Estos son los puntos críticos de esta controversia. Ya vamos en su momento a analizar. Y obviamente hay una violación, según Ecuador, ¿verdad?, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional constitucionario, que tiene que ver con la interferencia de asuntos internos, con la obligación de no tener interferencia. Y finalmente, y este es uno de los puntos que más va a dar que hacer o más interesantes, es que Ecuador aduce que México ha violado la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 66 y especialmente la más reciente, la Convención de la ONU contra la Corrupción. ¿Qué es lo que demanda México ante la Corte? ¿Qué es lo que le pide México a la Corte? Primero, México le pide que declare a Ecuador responsable de los daños irrogados a México por violar sus obligaciones internacionales. Esta simplemente una declaración que Ecuador ha violado. No hay aquí un pedido concreto, sino de carácter de determinación de violación de derechos. Segundo, ya aquí viene un poco un pedido ya un poco más, digamos, más grave, que se suspenda a Ecuador como miembro de la ONU hasta que no emita una disculpa pública reconociendo sus violaciones. Tercero, que se declare que en caso de violaciones de los principios de la ONU similares a los que habría cometido Ecuador, la Corte de la Haya, es el órgano apropiado según el artículo 6, ¿verdad?, de la Carta. El artículo 6 de la Carta regula la expulsión de un miembro de la Asamblea de la ONU de dicho organismo. Y lo que pretende México es convertir ahora a la Corte. La Carta específicamente establece que la expulsión es un asunto que tiene que ver la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La Asamblea resuelve, propone al Consejo, el Consejo de Seguridad toma la decisión. Y eso se hace cuando la Carta lo dice, en reiteradas ocasiones el país que es sancionado ha violado los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En el fondo eso es una cosa extremadamente excepcional, solamente me parece que son 2 o 3 casos, uno de ellos fue Sudáfrica, otro caso fue en el caso de Yugoslavia, pero luego fue ya superado. Pero son casos extremadamente excepcionales y México lo ha puesto en esta demanda. También pide que se siente un precedente, ¿verdad?, de que otros estados que actúan como Ecuador también serán expulsados de las Naciones Unidas. Y finalmente, y aquí es lo importante, le pide una serie de medidas cautelares o provisionales. Entonces, ahí tendríamos los pedidos que ha hecho México a la Corte. Ahora bien, veamos un poco
¿Qué medidas específicamente ha solicitado eh, en México como medidas provisionales? Estoy usando la terminología del estatuto que habla de medidas provisionales. Nuestra tradición hablamos de medidas cautelares, pero también se habla de medidas provisionales, medidas de emergencia, etcétera. Bueno, mire, son cuatro, básicamente, que Ecuador tome medidas que garanticen la seguridad de la embajada, que Ecuador permita vaciar la embajada y las residencias de sus agentes, que el Ecuador garantice que no tomará acciones en perjuicio de México con respecto a cualquier decisión que adopte la Corte, y finalmente que Ecuador se abstenga de cualquier conducta que agrave o expanda la disputa que la Corte debe resolver. Esas son las medidas provisionales que México ha pedido. Muchas gracias, doctor, por ilustrarnos no solo sobre la fuente de jurisdicción de la Corte para conocer esta controversia, sino también sobre las normas que se acusan como infringidas por los diferentes países, porque como usted bien lo menciona, ambos países han planteado sus respectivas demandas respecto al mismo asunto. Entonces, ahora que usted nos comenta que están también unas medidas provisionales o se presentaron en su momento un pedido de medidas provisionales, quisiera pues que nos comente cuál fue finalmente lo que resolvió la decisión, digamos, de la Corte respecto a estas medidas y cuál es su apreciación o análisis en relación a esa resolución concreta. Ya, gracias. Sí, efectivamente, vamos a hablar sobre este tema. Eh, Recordemos que lo que Ecuador a su vez demanda, ¿verdad? Tiene que ver por haberse negado en México a entregar a Glass a las autoridades ecuatorianas. Ecuador le demanda a México por haber planeado concederle un asilo con miras a sacarlo del país. Aquí hay un elemento fáctico que va a ser un poquito complicado, pero la evidencia apunta que así fue. Recordemos el cruce de diálogo que tuvieron cuando se le dijo que estaba estudiando el asilo, por haber obstruido al sistema judicial ecuatoriano, por las injurias proferidas por el presidente López, ¿no? Cuestionando nuestras elecciones, y pide que se declare que México ha violado sus obligaciones con respecto a varios tratados y convenciones que ya los mencionamos, y que declare que las consecuencias nacidas de actos internacionales ilegítimos. Ecuador no hace el tipo de pedidos que está haciendo México, quiere dejar sentado que México violó el derecho internacional. Básicamente es eso. Y tiene una violación que tiene que ver con la interferencia en asuntos internos, y tiene que ver, lo más importante yo creo que es con respecto a la violación de las convenciones de asilo diplomático. Ahora, veamos un poco en la línea de lo que me preguntaba Verónica, ¿no? Las medidas cautelares y la Corte Internacional. Hagamos un alto y quisiera dedicarles unos minutos antes de pasar ya a la solución que dio la Corte, a tratar sobre este tema de las medidas cautelares y la Corte Internacional. ¿Cuál es la base normativa de las medidas provisionales? Bueno, la base está en el estatuto, en el artículo 41, ¿verdad? Dice, la Corte tendrá la facultad para indicar, es la palabra que usa, para indicar, no dice ordenar o disponer, indicar si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales, ¿no? Que deban tomarse para regular los derechos de cada una de las partes. Ustedes pueden ver que este es un estatuto, un lenguaje bastante vago, bastante muy escueto, ¿ya? Y dice después el estatuto en el 41, mientras se pronuncia el fallo, ¿verdad? Se notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas. En el reglamento de la Corte Internacional ya vemos un poquito más de detalle sobre este tema. Hay unos artículos a partir del artículo 73 al 78, ¿verdad? En la que hay una regulación un poco más de detalle, pero no deja de ser el artículo 41, esa declaración un poco genérica,
la pieza central de las medidas cautelares. Las puede solicitarse en cualquier momento, ¿verdad? La demanda de medidas provisionales tiene una prioridad, de hecho ya lo vimos, México recibió atención casi inmediata a su pedido de medida de la audiencia. La Corte puede rechazarlas, esto es importante, puede rechazarlas, puede aceptarlas parcialmente o puede dictar otras medidas cautelares que las solicitadas por las partes de oficio y las puede luego revocar, ya sea las que ellas dio de oficio o las que concedió a pedido de parte. Ahora bien, como les decía, en el texto del artículo 41 hay una vaguedad, un lenguaje muy lacónico sobre lo que se debe, sobre las medidas cautelares. Y en general la Corte entendió por muchos años de que no eran vinculantes. De hecho, la palabra indicada, las indicaciones, tenía todo un mensaje de que no eran medidas realmente vinculantes. Bueno, de hecho, hubo pocas solicitudes, ¿no? Entre el año 45 y el año 95, por ejemplo, estamos hablando de casi 50 años, hubo solo 10 órdenes cautelares, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo hubo un debate académico de juristas sobre si eran vinculantes, si eran obligatorias, si no lo eran, si un Estado no las acataba porque no eran vinculantes, si tenía algún efecto, etc. Todo esto llega a un punto crítico en el año 2001. En el año 2001 hay un gran giro por parte de la Corte Internacional de Justicia en Hacha, un giro realmente sustancial, porque la Corte cambia de posición. En el 2001 la Corte toma una decisión a raíz de un caso muy conocido, que yo los invito a leer, un caso muy interesante que se llama Legrand caso, es de Alemania contra Estados Unidos de América, en la que la Corte decide que sus medidas cautelares van a ser en adelante obligatorias. Este es un caso que tiene que ver con unos señores de origen de nacionalidad alemana, habían ido a residir al estado de Arizona y cometen unos delitos y no se le informa a los detenidos sobre sus derechos de que sea un cónsul notificado con respecto y que él reciba a la asistencia del consulado de Alemania en Phoenix, en Arizona. Hay ese descuido y esto provoca una demanda por parte de Alemania a los Estados Unidos. Bueno, y hay una serie bien interesante de razonamientos de la Corte, pero lo importante es que la Corte dictó en ese caso medidas cautelares y luego definió que las cautelares en adelante iban a ser obligatorias. Y desde ese momento ha habido, como se pueden imaginar, pues una gran popularidad de las medidas provisionales del año 2001. Hay la estadística, se las puedo dar. Miren, desde el año 2001 hasta el año pasado, estuve revisando, hay 54 órdenes de medidas provisionales en 15 casos. Fíjense la diferencia, ¿no? En 50 años habían habido 10, ahora hay en este poco tiempo hay 54 órdenes y esto tiene que ver un poco, estas órdenes se dan en el contexto de graves crisis internacionales, ¿no? Las guerras de Ucrania y Rusia, el conflicto de Armenia con Azerbaiyán, como ustedes saben, es un conflicto bastante complejo, el genocidio que se ha dado en Myanmar, las sanciones de Estados Unidos contra Irán y el caso más reciente, obviamente, el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por el conflicto que hay en Gaza, ¿no? En el 24 de enero, hace poco, en este año, 24 de enero, la Corte emitió medidas provisionales contra Israel a solicitud de Sudáfrica y el 28 de marzo la Corte dicta medidas adicionales porque a medida que las circunstancias pueden ir cambiando, van cambiando, es probable, es natural que la Corte pueda a poner nuevas medidas cautelares o pueda eliminarlas, ¿no?
En este caso, la Corte encontró que la situación en Gaza se estaba deteriorando mucho y aumentó, añadió medidas cautelares a las que ya había dictado en enero. Miren, veamos un poco sobre los requisitos de las medidas provisionales. Las medidas provisionales, según la Corte para dictar las medidas cautelares tiene que estar satisfecha con respecto a ciertos elementos. Primero, tiene que estar satisfecha de que ella, la Corte, tiene prima facie jurisdicción sobre los méritos de la demanda. Sí, la Corte tiene que decir, yo tengo, parecería que tengo, de lo que veo, tengo jurisdicción para conocer la demanda. Segundo, tiene que haber un riesgo de un daño irreparable a los derechos de quien solicita la medida cautelar. Tercero, debe haber una urgencia de las circunstancias. Cuarto, tiene que haber una conexión, un link, se llama, entre las medidas que se han solicitado, ¿verdad? Y los derechos que el peticionario busca proteger, ¿verdad? Ahora hay toda una discusión si este link tiene que ver con los derechos o con los reclamos en concreto, pero básicamente tiene que haber esta conexión. Y finalmente, tiene que haber, dice, la Corte ha introducido a partir del año 2009, en un caso muy interesante sobre Bélgica contra Senegal, que esos derechos invocados son por lo menos plausibles. Y esto ha provocado un gran debate jurídico, pero eso es la posición de la Corte. Finalmente, hay que tener presente que la Corte lo ha dicho, que todos estos elementos, ¿verdad? La urgencia, la jurisdicción, la gravedad, la conexión entre la medida cautelar y el derecho que se quiere proteger y la plausibilidad de los derechos que están en juego, todos ellos tienen que concurrir, tienen que ser una conjunción copulativa que, de tal manera que si está ausente uno de ellos, el pedido se rechaza. Quiero hacer mención que estas decisiones que ha tomado la Corte en materia de medidas cautelares tienen una gran trascendencia, no solamente dentro de la jurisprudencia de la Corte Internacional o dentro de los litigios de la Corte Internacional, sino que también trasciende a otras jurisdicciones. Uno de ellos es el Tribunal del Derecho del Mar. En el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hay una referencia, hay una regulación de las medidas cautelares que prácticamente es igual a la que es del artículo 41. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí también contempla la posibilidad de medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales del CIADE. Para poner un ejemplo, todos estos tribunales, cuando abordan el tema de las medidas cautelares, toman en cuenta la evolución de la jurisprudencia de la Corte Internacional. No es extraño, si ustedes revisan jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal del Derecho del Mar, que su sede es en Hamburgo, encontrar referencia a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Por eso es que creo que es importante hacerle un seguimiento a estas decisiones por el impacto que tiene, ¿verdad?, la jurisprudencia de la Corte Internacional. Hay una tradición en la Corte Internacional, en La Haya, que algunos a veces en cierta medida la critican, un poquito de arrogancia, pero la Corte en La Haya jamás cita otra jurisprudencia que no sea la de ella misma. No, usted no va a encontrar en la Corte, en las sentencias de la Corte, que se remitan como sustento de sus decisiones a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo contrario sí es normal. El Tribunal de Derechos Humanos de Europa o la Corte Interamericana o los tribunales del CIADE sí se apoyan en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Veamos un caso, por ejemplo, en el caso del CIADE. El artículo 47
¿verdad?, de la Convención, como ustedes saben, es que el que regula, el que establece el sistema de medidas provisionales en los conflictos que ventila la Convención del CIA. Ok, pero fíjense en lo que ha dicho, por ejemplo, en el famoso caso de Frei Casado, el presidente Allende, contra la República de Chile, uno de los casos más interesantes que ha producido los tribunales del CIAD. Dijo ese tribunal, ¿no?, lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, en el artículo 47, que lo tienen en pantalla, dice, no constituye de ninguna manera una innovación en la historia de la jurisdicción internacional, y dijo el tribunal, ese texto del artículo 47 del CIAE dice, es inspiración directa del artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, motivo por el cual resulta de especial interés examinar las decisiones que tanto dicha Corte, la Corte de la Haya, como su antecesora, su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, han adoptado en el pasado en materia de medidas provisionales. Este es un caso práctico en el cual un tribunal constituido bajo la Convención del CIADE acepta, lo dice abiertamente, ¿verdad?, admite que la jurisprudencia de la Corte de la Haya es fundamental en la evolución del criterio que se debe seguir en materia de medidas provisionales. Esto es importante porque hay una decisión, no voy a entrar porque nos apartaríamos de la discusión de esta noche. Hay la decisión que ha tomado la Corte Internacional de la Haya en el caso de Ucrania contra Rusia, que va a tener un impacto, va a tener una influencia, va a hacerse sentir en las decisiones que tome o que puedan tomar los tribunales del CIADE y otros tribunales de derechos humanos, porque allí se ha abierto una interpretación, una posición que ha tomado la Corte muy interesante, que creo que va a ser materia de análisis posiblemente, o que ya han comenzado a hacer algunas especulaciones sobre qué pueden hacer los tribunales una vez que la Corte de la Haya tomó esa decisión. Bueno, básicamente eso es. Ahora veamos un poco la negativa. Regresemos al caso concreto de México. Bueno, la negativa de la Corte al pedido de México, ¿por qué se debió? La Corte niega básicamente el pedido de México, ¿verdad? Dada porque la Corte encuentra que las garantías, las declaraciones que dio el Ecuador, recordemos que el Ecuador en la audiencia que hubo en La Haya y posteriormente declaró que va a tener cuidado, que la embajada va a estar resguardada, etcétera. Bueno, la Corte dice, bueno, esas garantías de protección de la embajada, de los archivos, etcétera, así como también garantizar que se va a desalojar la residencia de los agentes diplomáticos de una manera ordenada. Dice, y que el Ecuador declaró expresamente en la audiencia que garantiza el respeto del artículo 45 de la Convención de Viena, que es permitir la salida del territorio de los agentes diplomáticos. Esa declaración es unilateral, ¿verdad?, que ha hecho el Ecuador, al igual que las declaraciones unilaterales de todos los estados, dan lugar a obligaciones internacionales. Y como dan lugar como el Ecuador ya al hacer ese tipo de declaraciones, él mismo se ha creado una obligación internacional, ya no existe al momento una urgencia. Y en este sentido, al no existir una urgencia, no hay un peligro inminente y real de daño irreparable. Y esa es la razón básicamente por la negativa que dio la Corte al pedido de México. Hay que tener en cuenta que esto de las declaraciones unilaterales del Estado, ¿verdad? Como ustedes saben, las declaraciones unilaterales del Estado, de los Estados son fuente de obligación bajo el derecho internacional. Esta es una jurisprudencia, una tesis que viene creciendo
a raíz del caso de Australia contra Francia a propósito de las pruebas nucleares. Ahí se crea la primer gran paso que da la Corte de La Haya al declarar que las declaraciones que había hecho Francia de suspensión y de no continuar con los ensayos nucleares, ¿verdad? En costas afuera de Australia, eran ya constituía una obligación y que cuando Francia reversa su política, habría violado el derecho internacional, habría violado una obligación internacional. Entonces le dice, Ecuador ya asumió una obligación al declarar A, B, C y D. Tiene que haber la Corte la buena fe y hay algún el caso que cito ahí, ¿verdad? La buena fe tiene que presumirse. Si debemos presumir que el Ecuador ha actuado de buena fe cuando hizo esas declaraciones, las declaraciones deben ser incondicionales y públicas. Efectivamente, el Ecuador no puso en su declaración alguna condición y la hizo públicamente, la hizo ante la propia Corte inclusive. Así que ahí están los elementos por los cuales la Corte dice ya Ecuador ha hecho esa declaración, no es necesario entonces las medidas provisionales. Sin embargo, yo quisiera recordarle, y esto creo que no ha trascendido a medios de comunicación, la Corte hace una advertencia. La Corte sí hace una advertencia, creo que dirigida a Ecuador más que a México. Y está al final de la resolución en la que no se la decisión como tal no ha sido publicada en los medios de comunicación del Ecuador. Y la tienen ustedes en la pantalla. La Corte es bastante clara, es decir, en pocas palabras, que a pesar de la decisión que ha tomado de no aceptarle a México sus medidas provisionales porque las encuentra innecesarias una vez que Ecuador ya se ha comprometido, ha adoptado ciertas obligaciones, dice, a pesar de ello, es necesario poner énfasis, ¿no? De la importancia que tienen los principios que están enmarcados en la Convención de Viena sobre asuntos sobre relaciones diplomáticas y hay una cita muy fuerte, muy clara, ¿verdad? Como lo ha dicho en el caso y cita un caso emblemático con respecto a la violación de las embajadas, que fue el caso de los Estados Unidos contra Irán, ¿no? O sea, no hay un requisito más importante en la conducta de las relaciones entre los estados que la inviolabilidad, ¿verdad? De las embajadas y de sus enviados, ha sido un factor fundamental en la historia de las naciones, de todos los credos y todas las culturas, observar estas obligaciones recíprocas, etcétera, etcétera. Y reitera en la misma resolución, dice, en particular, la institución de la diplomacia con sus privilegios y sus inmunidades, dice, ha permanecido, ¿verdad?, por siglos y se ha probado ser un instrumento esencial, efectivo de cooperación, etcétera, etcétera. Yo ya se las dejo aquí porque es importante que la Corte haya hecho esta advertencia al finalizar su decisión. Con esta advertencia que hace la Corte y termina en su decisión, pues prácticamente creo que haber hecho un análisis completo sobre estas controversias. Lo importante ahora es ver qué va a pasar. Eh, eh, la Corte tiene varios casos pendientes. Fíjense el número de casos que tendría que primero despachar antes de llegar al nuestro. Ahí tienen 6 casos. No puede poner todos en una sola porque son bastantes. 6 casos. Acá hay otros, ya son 12 casos. Algunos de Honduras. Hay una controversia muy interesante entre Alemania y, perdón, entre Italia y Alemania. Y aquí hay más casos pendientes. Fíjese, estamos en el puesto 21, ¿verdad? En el puesto 20 y en el puesto 21. Entonces tienen que pasar todavía la Corte a abordar 19 casos antes de llegar al nuestro. Lo que Doctor, y quiere, justo en relación con estos casos pendientes que usted nos comenta, eh,
¿Cuál sería entonces los escenarios que puede esperar Ecuador y respecto a la resolución del conflicto? ¿Cuáles son los escenarios que usted ve que en el futuro se pudiesen presentar respecto a este conflicto? También conociendo este hecho del número 21 en el que estamos en el orden cronológico de casos, que probablemente va a hacer que se demore pues algún tiempo la decisión. La decisión va a tomar un tiempo, va a tomar varios años. Como ustedes pueden ver, estamos un poco en la cola de los casos. Eso va a tomar un tiempo largo. Yo calculo que no estaremos ahí sino hasta después de 3 años siquiera, como mínimo. Eh, Lo que sí puedo decirles es que si existe una predisposición de carácter político por parte del nuevo gobierno de México, probablemente, y del gobierno ecuatoriano, de un acercamiento quizás a través de la OEA, no es descartable que México y Ecuador restablezcan relaciones diplomáticas, establezcan embajadas, sin que, y eso no quite que el conflicto siga siendo ventilado por la Corte. Los estados recurren a la Corte muy a menudo y no rompen relaciones para resolver ciertas disputas que no las logran resolver de forma amigable, entonces se recurre a la Corte. Les acabo de ver un caso interesante entre Alemania e Italia, el caso que está ahí marcado con el número 10. ¿Verdad? Italia y Alemania no han roto relaciones, pero tienen un caso, un contencioso en este momento en la Corte. Belice y Honduras también tienen relaciones y tienen un caso pendiente en la Corte. Es natural, es obvio que en el caso de Ecuador y México, pues ha habido una confrontación, ha habido un conflicto bastante fuerte, bastante duro, palabras van, palabras vienen, muy fuertes, pero es parte del arte de la diplomacia, del profesionalismo diplomático, el intentar llegar a un acuerdo y decir, bueno, restablezcamos relaciones. No es que cada parte en ese momento va a pedirle disculpas al otro, va a condicionar, vamos a establecer relaciones, pero retírenme la demanda o las dos. No, no necesariamente. Eso, el mejor escenario sería ese. El otro escenario sería muy lamentable de que estos dos países continúen sin relaciones diplomáticas hasta que la Corte tome una decisión. Y la Corte le va a tomar un tiempo y además son dos demandas que tiene que ventilar. Lo más probable es que las fusiones acumule las demandas, ya lo ha hecho en otros casos, el reglamento lo permite, y toma una decisión. Y tomada una decisión va a ser un poco complicado porque puede probablemente decir, bueno, México violó este tratado y Ecuador también violó el otro tratado y, y ahí termina la decisión de la Corte. Y deberíamos establecer relaciones, esperar que nos diga la Corte eso para restablecer relaciones o podemos restablecerlas ahora y dejar que la Corte resuelva el caso más adelante. Eso pues ya será materia de otra discusión, pero eso muy bien podría pasar, ojalá que suceda, pero no es fácil, está todavía un poco las aguas bastante calientes en cuanto a este tema. Así que bueno, pues básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, doctor, por mostrar la radiografía de este conflicto diplomático entre Ecuador y México. Pero nos ha quedado clarísimo fue el origen, los hechos que, digamos, originaron el conflicto, pero además el estatus actual. Usted nos ha compartido el análisis de esta primera decisión, que fue una decisión rápida, no porque la Corte no tenga casos de lo que vemos, sino por el carácter de las medidas cautelares y de lo que vemos, pues todavía tenemos una larga espera hasta tener una decisión definitiva, sin perjuicio de que los estados pueden tener acercamientos previos, ojalá así sea por la paz, finalmente, pues, que es lo que debe primar en las relaciones internacionales. Gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio. Esperamos tenerlos a usted y a todos los que están conectados en los siguientes
conversatorios que por supuesto vamos a continuar organizando por parte de Coronel y Pérez. Gracias a todos por participar.